Hola, 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 nuevamente aquí en Artículo 16, en nuestro querido Salón Eva Perón, que tanto nos gusta hacer este programa desde este salón por todo lo que representa. Como siempre decimos, como siempre dice Alex, estamos en Artículo 16, el artículo que tiene que ver justamente con la igualdad en la Constitución. Amamos toda la Constitución, pero este artículo especialmente, porque en este programa justamente de lo que hablamos es de más igualdad y más inclusión. ¿No es así, Alex? Así es, José María, y además con una particularidad que nos encanta, entrevistar mujeres que hacen historia, mujeres que hacen leyes, mujeres que militan leyes, mujeres que han hecho y que hacen a la patria, porque este programa igualitario se encarga de mostrar esas voces de mujeres que nos iluminan para seguir profundizando la revolución. Así es, y bueno, justamente la invitada que tenemos hoy tiene mucho que ver con eso, pero vamos a esperar un ratito antes de llegar a nuestra invitada y al tema de hoy, que obviamente es un tema que está muy relacionado con el tema de la igualdad. Es igualdad pura por todos lados, el tema que vamos a tratar hoy. Pero antes quería, y hablando de igualdad, contarles que en esta casa se ha presentado un proyecto de ley que tiene que ver con la prevención de la ludopatía y ha logrado ya tener dictamen favorable. La verdad que es algo muy importante que existan iniciativas de este tipo y que ya estén avanzando y tengan dictamen. Lo que intenta este proyecto es instalar y promover políticas públicas que contribuyan a prevenir la ludopatía y acompañar los esfuerzos para superar de aquellos quienes quieren salir de esta situación de adicción que es la ludopatía. También, digamos, además de las cuestiones de concientización y de prevención, este proyecto plantea la cuestión de un registro de autoexclusión, es decir, que las personas en forma voluntaria que quieran pueden anotarse en este registro y entonces se los impediría la entrada a ese lugar, digamos, es algo que harían previamente en el caso de que quisieran estar dentro de este registro. Y otra cosa importante que también propone este proyecto es que no existan cajeros automáticos dentro de las salas de juego o donde hay máquinas y que además no se pueda utilizar las tarjetas de débito, digamos, en todas las cuestiones que tengan que ver con apuestas, digamos, que se tengan que utilizar dinero en efectivo, es decir, acciones que intentan ayudar a aquellas cuestiones que a las personas que tienen ludopatía se les hace muy difícil, que es como controlar esto de, bueno, si me quedé sin dinero, empiezo a sacar la tarjeta de débito como para poder seguir apostando. Así que la verdad que celebramos que existan propuestas como estas. Además quería también contarles, y creo que digamos, nosotros acompañamos fuertemente lo que se está dando en este momento en esta casa, particularmente en el salón de enfrente al que nos encontramos. Ilia. El Salón Ilia, exactamente. Se está haciendo la presentación de una iniciativa que es un programa nacional de atención sanitaria integral para las personas trans y una asignación para la ciudadanía trans. La verdad que nosotros celebramos y festejamos y todo el país lo ha hecho y en esta casa ha salido la ley de identidad de género, particularmente en el Senado por votación unánime. Hay que destacarlo, sí. Hace ya unos 2 años atrás, pero todavía el artículo 11, que es justamente el que prevé y que hace de alguna manera esta ley, a la ley de identidad de género como una ley única en el mundo, que prevé toda la cuestión de la atención integral de la salud de las personas trans, es un artículo que no está reglamentado. Entonces necesita esa reglamentación para que las personas trans tengan el acceso a la salud, a los tratamientos hormonales e inclusive a las adecuaciones quirúrgicas si así lo desean. Esto es algo que la verdad que viene en déficit. Hay muy pocos lugares en el país y hospitales en el país, hospitales públicos en el país donde esto efectivamente se está dando, con lo cual, bueno, viene muy bien que algunas organizaciones de la diversidad sexual estén llevando adelante estas propuestas y estas iniciativas y asimismo, en particular, que se agregue esta cuestión de esta suerte de asignación para la ciudadanía trans que se está pidiendo particularmente para las ciudadanas trans y ciudadanos trans a partir de los 40 años. La verdad que la expectativa de vida de las personas trans está
como mucho entre los 35 y 45 años, y esto tiene que ver con la vulnerabilidad específica, digamos, las situaciones históricas de persecución y de discriminación que tiene el colectivo de personas trans. Entonces es muy importante atender esta cuestión, con lo cual obviamente que desde acá, desde Artículo 16, acompañamos estas iniciativas. Por supuesto, porque es una forma de profundizar un camino ya iniciado y además es una deuda que la misma Ley de Identidad plantea, que tiene que ver con la atención sanitaria de las personas trans, con un programa integral para que justamente se detengan las muertes tempranas. Y en ese sentido me gustaría remarcar nuestro espíritu que en este programa siempre tenemos, que por hacer un recorrido histórico me gustaría hablar de la Revolución de Mayo de 1810 y remarcar que la Revolución de Mayo de 1810 no es un suceso y un evento que fue de un solo día y que terminó a la medianoche del 25, sino que es un proceso que se viene dando, que se viene sucediendo, que venimos revolucionando. Podríamos decir que la Revolución de 1810 está viva, sigue hoy, se sigue profundizando en este tipo de medidas, y destacar a los French y a los Beruti de todo este proceso revolucionario como aquellos dos que tal vez en la escuela nosotros los recordamos como aquellos que pensábamos equivocadamente, ingenuamente repartían cintas celestes y blancas. En realidad, French y Beruti formaban parte de un movimiento revolucionario denominado los Chisperos, aquellos encargados también de encender la revolución en un Buenos Aires donde vivían unas 50 o 60.000 personas, donde había un plan para convocar a un cabildo abierto donde solamente participaran los ilustres, los que podían acceder y podían tener voto, de ninguna manera el pueblo, de ninguna manera lo popular, y aquellos que se encargaron en la plaza diciendo quién entra y quién no entra, también con esas cintas fueron French y Beruti, que hay que decirlo, manipularon las listas de invitados. Ya el 22, en las juntas previas, estuvieron marcando la necesidad patriótica contra los realistas y discutiendo y deteniendo discusiones. Eso French y esos Beruti, que tal vez nuestra historia les dio como un lugar más atrás en los nombres que recordamos, como no han trascendido como próceres, y sin embargo lo son, lo han sido y lo serán, y por todos esos French y Beruti, que son todos los equipos técnicos que acompañan muchas veces a quienes son voceros o voceras de, bueno, como nuestra invitada de hoy, pero también con todos esos equipos que conforman, empujan, militan, conquistan, persuaden, van por los territorios buscando consensos, agitando, iluminando la revolución que no ha terminado ni terminará, y estamos dispuestos a seguir profundizando, y por eso nuestro aporte aquí desde el Senado TV, hoy, como bien lo dijiste, en el Salón Eva Perón, que tanto nos gusta, y en Tardes Federales, cuando termina, comienza Artículo 16, nuestro programa. Es. Y como venimos diciendo y como venimos teniendo, tenemos otra invitada absolutamente de lujo. Creo que Alex hizo muy bien en plantear a French y Beruti, y creo que justamente tenemos una invitada que es una French o una Beruti, podríamos decir. Le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar, y que tiene mucho que ver con este espacio en el que nos encontramos ahora, con estas cuestiones que puede hacer que ustedes y nosotros en este momento estemos en comunicación. Así que vamos a un tape para presentar a nuestra invitada y enseguida la entrevista con ella. Dale. Sanjuanina de nacimiento y abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Graciana Peñafort Colombi fue una de las mayores responsables en la elaboración de lo que terminaría transformándose en la Ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual. Peñafort fue quien convirtió en jurídicamente viables los reclamos de las organizaciones durante el extenso debate previo a la también denominada Ley de Medios. Luego de la aprobación de la ley en octubre del 2009, Graciana Peñafort integró el equipo jurídico que representó al Estado Nacional durante las audiencias públicas que se desarrollaron en la Corte Suprema 4 años después. En aquellas jornadas, su intervención fue de las más destacadas y recordadas por la solidez de sus argumentos. No se deseaba reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín. Lo que se desea es tener un mercado argentino desconcentrado, que no solo abarca el Grupo Clarín, bien expresaron antes, han sido muchas las empresas que han pasado por el proceso de adecuación, con lo cual la pregunta es casi incontestable, porque el objetivo no era
la cantidad de licencias del Grupo Clarín. Gracias, Graciana. Hace rato que en realidad queríamos Sí, llegar, no hemos logrado juntarnos. tal cual, habíamos querido, yo me acuerdo que en el encuentro de nuestros amigos ahí Del Frente Aduanero, el año pasado acordamos hacer esto. Así es, el Frente Aduanero para la Victoria. Y estuvimos chichoneándonos todos estos meses. Qué lujo, qué afecto que tenemos por vos. Profundo, No, ¿y yo? Profundo. Yo, Aquí si tenemos usted, a una digo, igualitaria y a una de esas lenguas de la democracia, como lo era Castelli, ¿no? Esos oradores de la revolución. Yo siempre que veo ese video me acuerdo del reto de mi madre por no haber ido mejor peinada. Es que la revolución no se encuentra como estamos. Claro, te encuentra trabajando. Pero es increíble, realmente, Graciana, digamos, cada vez que uno ve ese video, lo que pasamos esos días, lo que debes haber pasado. Yo me acuerdo de una anécdota acá mismo, en la escalinata del Congreso de la Nación, que yo te abracé porque estábamos celebrando justamente... Cuando salió el fallo. Cuando salió el fallo. Y me acuerdo que te dije gracias, abrazándote muy afectuosamente. Vos me dijiste, gracias por qué, con toda tu humildad que tenés siempre. Gracias porque es lo mismo que si yo les dijera gracias a ustedes, me contestaste. Es que es la verdad. Y en realidad quiero agregarte algo, que en realidad a mí me pasa lo mismo, y sé que a Alex también le pasa lo mismo, que uno... Cuando me dicen gracias a mí, yo le digo, no, gracias a todos, digamos, porque en realidad... Porque los fue una derechos se conquistan para todos, o sea, no... Digo, yo también soy beneficiaria como ciudadana de un mundo audiovisual más desconcentrado. Digo, como soy beneficiaria de un mundo más igualitario, donde la gente puede querer como se le dé la gana. Me parece que en algún punto... son proyectos colectivos, aparte creo que hay grandes éxitos que a veces son proyectos individuales, uno lo ve por ejemplo en mucha política opositora, digo, donde el minuto de rating es visto como un momento de éxito. Y después hay proyectos que necesitan muchos obreros, pero que finalmente son conquistas colectivas, que si vos dijeras, ¿quién es el padre de esta conquista? Y somos todos. Hay algo que me gustaría destacar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es que reconoce un derecho más que lo conquista, que reconoce que la comunicación es un derecho humano y no un derecho del capital, no un derecho de propiedad. Entonces, digo, el reconocer el derecho, un derecho preexistente a la ley. Totalmente. La ley no es justa porque es ley porque es justa. Exactamente. Entonces digo, ¿cómo se sintió tener la oportunidad de transmitir? Estábamos viéndote millones de argentinos y de tu voz salían lo que queríamos escuchar. El derecho a la comunicación como un derecho humano. Mira, la verdad que el momento en sí, primero la ley plantea un cambio de paradigma porque al derecho de libertad de expresión, muy típico del liberalismo, que es que yo siempre digo como una tía solterona flaca y seca, porque es solo el derecho a decir, le da un volumen más moderno porque es el derecho a escuchar, es el derecho de la diversidad, es donde ese derecho tan seco, tan duro y tan asociado al derecho de propiedad se vuelve un derecho colectivo y un derecho igualitario. Si no, es el derecho de quienes pueden decir, porque todos nuestros sistemas modernos se basan en una premisa, por ejemplo, que todos los hombres son iguales, cuando sabemos que en la realidad práctica la igualdad no es necesariamente esa, y hay personas con más nivel económico, con menor nivel educativo. Entonces, eso fue el cambio brutal de paradigma que plantea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuando logramos sancionar la ley, yo me acuerdo cuando nos decían que estábamos locos, que esto no iba a salir, incluso me acuerdo en esta misma sala, cuando nos decían que no íbamos a conseguir los votos, y la verdad es que había un enorme pueblo movilizado. Yo me acuerdo haber discutido con algunos legisladores y decirles, miren, ustedes pueden votar a favor o en contra y no están votando a favor o en contra ni de Cristina Fernández de Kirchner, no están votando ni a favor o en contra de Gabriel Mariotto, en realidad están votando a favor o en contra de un pueblo enorme que se movilizó durante un año pidiendo recuperar su voz, porque hay que tener claro, donde hay concentración mediática, hay alguien que se apropia de la voz del conjunto. ¿No? Entonces, la pelea o la batalla cultural por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la batalla por recuperar la propia voz. Cuando fuimos a la audiencia, fuimos en otro momento. Primero fuimos en un momento en el cual habían pasado 4 años, y 4 años de bombardeo mediático de eslogan. Espera un cachito, porque vas a entrar en la audiencia
y tenemos que hacer una pausa. Entonces Perfecto. vamos a la pausa y entramos de lleno en la audiencia. Dale. Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Donando en cada gota yo soy vos y vos sos un poquito yo. Dona que esta es tu casa, que en mi cuerpo todo pasa. Hermano, yo te doy mi corazón. Sangre bien latina, esta es mi sangre, es argentina, es para vos. Estaré a lo largo y a lo ancho en mi nación, con fuerza desde el centro de mi pecho. Este camión va a recorrer todo el país. Si lo ves, dona sangre. Un poco de vos puede hacer mucho. Sangre, una luz en tu corazón. Yo estoy. Bueno, habíamos quedado justamente que llegábamos a ese momento que estábamos hablando, al momento de que había que hablar con la Corte Suprema. Sí, sobre todo cómo llegamos ahí. Digo, fue 4 años con mucha frustración para la ciudadanía, porque había sancionado una ley que aparte era festejada en el mundo, no sé si se acuerdan, venía el relator de libertad de expresión, sí, decía que era una ley modelo en el mundo, y había un sector que decía, no, viola la libertad de expresión, la señora que lloraba porque Volver iba a desaparecer, parecía el tema de Charlie. El todo. canal Volver. Sí, exactamente. Y fuimos a esa audiencia, la verdad que con una enorme expectativa, porque fue la primera vez en estos 4 años que parecía un lugar de debate más honesto del que habíamos tenido. Digo, el último lugar de debate donde realmente se intentó dar el debate fue en esta misma casa. Después empezó una guerrilla mediática en la cual golpeaban, trataban de incumplir, la guerra de las medidas cautelares. Entonces cuando fuimos a la Corte fue un espacio, si se quiere, una llanura, en el cual cada uno iba a mostrar sus argumentos. Era un momento en el cual no había publicistas detrás, había argumentos, abogados, un tribunal que tenía que decir. Yo creo que eso fue un momento además que demostró claramente qué era la ley, porque mira, uno puede estar a favor o en contra de la ley ese día, pero vos, por decisión de la Corte, que es un poder del Estado, podías verlo entero, podías verlo editado. La Corte ordenó que se transmitía entero, hubo canales que pasaron la audiencia entera, hubo canales que editaban, pero vos podías decidir si veías lo editado o lo veías entero. Y entonces creo que eso puso muy en manifiesto lo que era el poder de la edición. Más allá de lo que fue en sí misma la audiencia, donde lo que se manifestó, de un lado había una posición solventada en doctrina de derechos humanos, en experiencias internacionales, en el trabajo colectivo de más de 2.000 aportes que ha tenido la ley en total, reformas, 24 foros, digo, la ley es un enorme proceso colectivo. De hecho, nosotros siempre decimos que si en algo tuvo razón Oesterheld, es que en medios el único héroe posible es el héroe colectivo, porque el otro lado tenés la individualidad del monopolio. Pero aparte porque fue una ley, digamos, en eso es casi hermana con matrimonio igualitario, porque fue una de las leyes con mayor debate en todo el país. Exacto. ¿Cuántas audiencias hubo? Nosotros tuvimos miles con matrimonio igualitario, pero la ley de servicios audiovisuales también tuvo un montón. No solo tuvo audiencia, además tuvo foros, tuvo exposiciones en las universidades, digo, no es que fue una ley de, si se quiere... Que haya quedado el debate aquí en el recinto Exactamente, parlamentario. no, aparte fue desde el sector comunitario hasta la universidad, desde los grandes medios, los que quisieron aportar algo, hasta los pequeños medios que tenían muchas cosas para aportar. Y yo creo que lo que pasó básicamente es que cuando los eslogans son significantes vacíos de contenido. Eslogans que se permearon a la población a Totalmente. través de medios dominantes que instalaron ideas falsas, pero tan marketineras que eran comprables. Mirá, yo siempre pongo este ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de ese viejo eslogan de Nike? Just do it, solo hazlo. Sí. Puede ser desde comprarte un par de zapatillas, salir a correr o pegarte un tiro. Digo, el eslogan es un significante vacío de contenido.
Y después es la subjetividad del espectador el que le pone ahí adentro el contenido. Entonces, esta ley viola la libertad de expresión, sin decirte qué entiende por libertad de expresión. Entonces la gente... Era libertad de mercado. Claro, en realidad Ahora, ¿qué es lo que pasó cuando fuimos a la audiencia? En la audiencia, la Corte, que había hecho un trabajo muy detallado de estudio del expediente, empezó a hacer las preguntas claves. Por ejemplo, ¿cómo esta ley viola la libertad de expresión? O lo que para mí fue una pregunta, ¿por qué el resto de los grupos pueden adecuarse y usted, que es el grupo con más volumen, siente que viola su libertad de expresión? Y cuando vos salís a defender derechos humanos y tu mejor argumento es el balance de un contador, y tenés un problema en la defensa, realmente, porque los derechos, además, que por supuesto hay muchos derechos que tienen un soporte económico, básicamente son una idea filosófica muy humana. Entonces, si tu único argumento es un balance, vos tenés un problema en la defensa. Además, no era una ley contra un grupo en particular, sino a favor de la igualdad. Bueno, eso es lo que tuvo, creo que fue el mayor hueco que tuvo la postura del Grupo Clarín, porque para cuando el Grupo Clarín planteaba que esta ley violaba la libertad de expresión y que su sustentabilidad iba a ser básicamente impracticable, todos los demás grupos ya habían presentado sus propuestas de adecuaciones. Claro. Grupos mucho más chicos. Nosotros decíamos, miren, después del Grupo Clarín, que tiene algo así como el 55% del mercado de cable, quien le sigue es el Grupo Vila Manzano, que tiene el 11%, que ya había presentado su propuesta de adecuación siendo mucho más chico. Entonces... Graciana, pasamos a un tape de ese momento de la audiencia. Yo creo que me voy a ver despeinada. Vamos a ver, sí, vamos a ver un tape de ese momento. ¿Qué razón la conformación actual del Grupo Clarín obstaculiza los fines previstos por la Ley 26.522 en cuanto a garantizar la pluralidad y diversidad de voces y opiniones? Sí, sin perjuicio de los números concretos respecto a la participación de mercado del Grupo Clarín que va a exponer el AFCA, hay que entender algo. El Grupo Clarín, por la magnitud de mercado que tiene, genera barrera a la entrada de competidores, tiene la posición dominante, por lo tanto marca precio y condiciones de competencia, y por otro lado ha llevado adelante prácticas predatorias y excluyentes. Tanto es así que su conformación de licencias ha incluido la compra de competidores no para explotarlo sino para cerrarlo. Esto ha generado que su posición dominante a nivel nacional esté acompañada de posiciones monopólicas en lo local. A continuación les vamos a decir cuál es la proporción de mercado del Grupo Clarín y por qué es imposible en este marco que es posible avanzar en una desconcentración del mercado y por qué obstruye el cumplimiento de los objetivos de la ley. ¿Cuándo fue, Graciana? ¿En qué momento fue de toda la audiencia que sentiste que se había cambiado la historia? No. Bueno, ahí adentro estás muy concentrado en lo que te están preguntando, en que querés contestar. Y para mí, yo siempre, la historia cambió cuando logramos sancionar la ley, porque por algo habían pasado 30 años presionando para que ninguna ley tomara estado parlamentario. Porque la verdad, la pluralidad es una avalancha. Una vez que vos la tenés, el resto es un ejercicio de resistencia. Es decir, pelear porque está el derecho y lo vas a querer tener. Entonces, para mí, el mayor triunfo político fue cuando logramos sancionar la ley. Porque aparte era exactamente lo que ellos habían evitado durante estos 30 años el regreso de la democracia. Entonces, lo de la Corte, yo en el momento, para serte honesta, mi recuerdo, yo estaba muy contenta, me acuerdo, sentía que las preguntas tenían mucho que ver con los argumentos que el Estado había venido diciendo públicamente, explicándole a la ciudadanía. No, yo no tuve la sensación de cambio de la historia, la verdad estaba muy, muy concentrada ahí. Yo me di cuenta que algo había pasado cuando yo salí a fumar un cigarrillo, a decir verdad. Y me fui, y la gente de la Corte, los administrativos, que el día anterior también habían estado, los fumadores nos terminamos encontrando en los mismos pasillos donde se puede fumar. Cuando llegué había unos señores, yo los había conocido, y me miraron muy bien lo que pasó. Yo dije, ¿qué pasó? Y después cuando vi las repercusiones, a mí me parece que un poco lo que pasó es que los argumentos, uno puede compartirlos o no, pero lo que se perdió es
es la posibilidad de construir el mito de la ley sin argumentos, de la ley contra Clarín. Digo, eso fue un triunfo mediático en términos que toda la ciudadanía vio que la ley tenía argumentos, que no era solo contra Clarín, que los otros grupos la podían cumplir. Entonces, me parece que eso es lo que hizo un clic. Pero yo te voy a ser honesta, yo siempre lo he dicho, muchas veces dicen, no, vos hablaste, mira, yo creo que la ley es buenísima, estoy absolutamente convencida. Tanto es Bueno, así, sos parte de la autoría de esa ley. la ley es un trabajo colectivo, Ya lo sé, a mí me tocó... Hace falta una pluma que empuje, Bueno, ¿no? pero hubo muchas plumas. Pero, ¿sabes lo que yo siento? Esto, sinceramente, si yo me hubiese equivocado, me hubiese agarrado un ataque de tartamudez, la ley seguía siendo buena. Creo que un poco lo que había que hacer era volver a explicarlo para romper esta lógica del eslogan. No, es más, yo les voy a ser honesta, yo el video de la audiencia lo vi hace muy poquito por primera vez, no, porque apenas terminó, dije, no lo voy a ver, si me equivoqué en algo, hasta que no salga el fallo, voy a tener pesadillas con que perdemos por mi culpa y me voy a querer matar. Pero cuando salió el fallo era tan lindo lo que la gente te decía, que viste uno dice, ¿para qué me voy a ver ahí toda despeinada? Pues, nada, no lo vi, lo ya sé, pues, en marzo, bueno, a mí me dijo, esto es una ridiculez, esto ya es una estupidez. Así que lo vi. Y la verdad que a mí lo que me sorprendió es que las respuestas eran muy obvias, o sea... Días previos a que la Corte convocara a esta audiencia con los amicus, también, bueno, ¿no? La tarea de los amicus, yo siempre voy a decir, ustedes vieron lo que eran los amicus que son los amicus curiae, que son, la ley. aclarémosle a la audiencia, que son la figura de los amicus. Son sujetos, son entidades públicas o privadas que proporcionan argumentos e información para colaborar con la decisión del tribunal. Por eso se llama amicus curiae, amigo del tribunal. Entonces, cuando la Corte convoca a los amicus y cuando convoca a las partes, había una sensación de perdón a la Corte Suprema de Justicia, como de tomada de pelo, como que, por lo menos lo digo lo personal, ¿no? Me hago cargo, como que ya está, ya se explicó, ya fue votada, ¿qué más? No me gusta, ¿por qué la Corte hace esto? Y después, cuando vimos las preguntas que hacía la Corte, porque daban una oportunidad de exponer razonamientos, donde algunos, como bien lo decís, caían, donde tantos eslogans vacíos no alcanzaban ni para convencer a la Corte y además habían desgastado de tan repetitivos. Al final creo que lograron en equipo, pero en tu palabra lograste hacer caer uno de los eslogans más trágicos de todos, que es, bueno, dos. Uno era que esta ley era contra Clarín o a favor de un gobierno y era a favor de la igualdad de todos los gobiernos presentes y futuros, a favor del Estado. Y el otro, de la política, y el otro, el más trágico y que tiene que ver con a favor de la política, es que una X número de tapas pueden voltear un gobierno. Ese eslogan tan tremendo, que de verdad había tenido peso político y poderoso, la política misma se encargó, y este ejemplo en tu palabra fue un deleite de política verbal, de oradora, de abogada, que conocía las razones para exponer y que derrumbó un poder que de verdad con una X cantidad de etapas se llevaba puestos gobiernos. Pero además, perdón, Alex, que te interrumpa, yo creo que ahí había una profunda hipocresía, porque los monopolios se amparaban en esta libertad de expresión, que no es otra cosa que una libertad de mercado extrema. Digo, el liberalismo, que si se quiere es quien cree en la libertad de mercado, jamás toleraría un grado de concentración mediática como el que tiene la Argentina. De hecho, para darte un ejemplo, el esquema de concentración mediática de la Argentina no pasa a la ley de Estados Unidos. Digo, porque si sos liberal en todo. No liberal en lo que te conviene y no tan liberal en lo que no. Claro. Pero a mí lo que me parece importante, había una profunda hipocresía, porque la política entera y la ciudadanía entera sabía perfectamente que los oligopolios mediáticos son herramientas de presión que volteaban presidentes, que empujaban gobiernos al precipicio. Entonces plantearse como los más débiles, cuando sabíamos que teníamos, no hace tanto, nosotros vimos el 2001, toda nuestra generación lo vio. ¿Qué nos van a contar? Yo siempre me acuerdo como cuando murió Costec y Santillán, todos vimos por tele que la policía disparaba. ¿Qué nos van a decir? Idiotas no somos los ciudadanos. Y también esta cosa de no decir lo incómodo, es decir, porque la política decía así, bueno,
por ejemplo, un diario puede voltear a un presidente. Ahora, cuando ibas a la cuestión pública nadie se animaba a decirlo. Y había que decirlo, miren señores, acá hay una historia de grupos mediáticos que han presionado gobiernos más o menos débiles para obtener beneficios. Estos beneficios han ido en detrimento de la libertad de todos los ciudadanos. Porque si vos, a ver, no sé si, no aseguraría que está bien. Una cosa es que vos obtengas un legítimo beneficio y otra cosa es que tu beneficio sea obtenido a costa de los derechos de los demás. En el caso puntual de la concentración mediática que tiene la Argentina, no solo que además había sido hecha en violación a leyes anteriores, sino que además nos afectaba gravemente. Digo, basta ir al interior del país para ver el nivel de concentración mediática. Ya claro, no solo hablo del Grupo Clarín, yo lo dije en la Corte, en mi provincia pasa lo mismo y es otro grupo económico. Pero además yo creo que lo que fue muy liberador en términos que la audiencia puso de cara a la sociedad nuevamente el debate. Y yo un poco decía esto en relación a lo que pasaba con los amicus. Cuando vimos los amicus de una y otra parte, lo que descubrimos es que ni la Asociación de Radio Abierta, o de Televisión Abierta, o de Cable, digo ATA, ARPA o ATBC, o ninguna de las asociaciones que nuclean medios en Argentina, iba como amicus de Clarín. Y está claro, porque ninguna de esas asociaciones puede pararse frente a sus propios asociados y frente a la ciudadanía y decir no hubo posiciones dominantes o no hubo prácticas predatorias, digo, porque los comen crudos. Claro. Entonces, y por el otro lado vos veías cuáles eran las asociaciones que bancaban la constitucionalidad de la ley. Y eran los organismos de derechos humanos como el CELS, las universidades, las cooperativas. Entonces, la verdad que cuando vos ponderás el hecho individual, digo, la poca representatividad de quienes defendían un derecho de propiedad por encima de cualquier otro derecho, y sobre esto quiero volver después, frente a un derecho colectivo, porque claramente los amicus del Estado eran la representación del derecho colectivo. Uno tuvo la sensación de, está claro, de qué lado están los buenos, en el sentido de qué lado están los que quieren más derecho para más personas. Porque del otro lado había una suerte de sello privado que defendía un derecho de propiedad, que yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta defensa de los derechos de propiedad. Yo siempre digo esto, y creo que cuando discutíamos con los compañeros del Frente de Donero, yo les decía, miren, cuando hablan de inseguridad, siempre entienden que la inseguridad es toda violencia contra el derecho de propiedad. Entonces, cuando hay un crimen, un femicidio, lo llaman drama pasional. Digo, y a mí se me ocurre que hay poca cosa más insegura que en tu propia casa. Tu pareja venga, te rocíe con queroseno y te queme. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una pausa, volvemos y terminamos una entrevista con Graciana Peñafort, que realmente estamos, mirá, calladitos escuchando. Y lo que es callarlos a ustedes, papá. Felices de la vida. Vamos a la pausa. Sí. Quiero correr rápido. Me gustaría ser señor cuando sea grande. Policía de Misiones. Futbolista. Me gustaría ser con mi mamá. Doctora de Cachorro. Quiero ser doctora o policía, cualquiera de los dos puedo ser. Me llamo Alma y cuando sea grande me gustaría vender ropa. Quiero ser grande, quiero ser como Medo. No me gustan los superhéroes. Nunca me interesaron. Bueno, seguimos acá en esta entrevista que la verdad queremos que sea mucho más larga, eterna. no nos va a dar el tiempo. No, y a mí me van a echar del trabajo. Porque hay que decirlo, viniste, te escapaste un ratito para venir. Del trabajo. Graciana, nosotros siempre en este programa, digamos, hablamos de lo que hemos avanzado, en este caso en esta temática que tiene que ver con esta nueva ley que tenemos de servicios de comunicación audiovisual, y
¿cuál es la brecha? ¿Qué nos queda? En este caso yo creo que deberíamos ir por el lado de la implementación. ¿En dónde estamos y en qué tenemos que seguir? Mirá, yo creo que hay dos puntos de análisis para hablar del avance. Por un lado está la implementación de la ley, que a mí me parece que con luces y sombras, digo, la ley es un cambio de paradigma y el cambio de paradigma siempre va a poner en crisis el sistema y eso genera algunas cosas maravillosas y otras cosas más engorrosas. Yo creo que la ley está en un razonable estado de aplicación considerando que una parte muy importante, que es la de concentración, se demoró todo este tiempo. Si vos me preguntás a mí, yo creo que este es el momento de empujar más contenidos. Sí, yo creo que el proceso de desconcentración va a ser lugar a más pantallas y más éter, pero tenemos que estar listos para llenar esas pantallas y esos éter de contenido. Y yo festejo las políticas al respecto, como los planes de fomento del INCA, el ACUA, el BACUA, que producen contenidos. Pero me parece que hay un desafío, tenemos que producir más contenidos y contenidos que tengan que ver con la diversidad. Y además creo que hay una cosa que es, ya no sé si llamarla filosófica, pero ya que tenga que ver con nosotros como espectadores. También hay que entender que la mutación de un lugar, de un universo cómodo, donde hay verdades únicas, también nos deja muy cómodos a nosotros, con esto de la gente dice, bueno, la gente dice que se usa el rojo y usamos todos rojo. Digo, en un mundo diverso esto va a cambiar y esto también nos va a enfrentar a nosotros con nuestros propios prejuicios, es decir, con nuestros propios miedos, las cosas que nos van a mostrar. Creo que también hay que hacer una educación del ciudadano en la tolerancia. Es decir, porque vamos a empezar a ver cosas que nos van a molestar, pero nos van a molestar desde el punto de vista que no estamos acostumbrados. Nosotros tenemos un ojo ya entrenado, un formato televisivo o una manera de ver. Nos vamos a encontrar con nuevas formas que nos van a parecer realmente muy disruptivas. Entonces vamos a tener que aprender a ser más flexibles en los criterios estéticos y además mucho más tolerantes en los discursos que van a circular, porque la libertad de expresión te va a permitir que circulen todo tipo de discursos y algunos te van a molestar, no te van a gustar. Y me parece que eso implica una suerte de reeducación en la tolerancia, saliendo de un lugar muy cómodo donde hemos estado. Digo, hay cosas que, para darte una idea, hay cosas que ya todos aceptamos que está bien y nadie abre el debate. Yo cuando pasaba en el verano el tema de los linchamientos, yo me horrorizaba de la frase, dijo una jueza de la Corte Suprema, que linchar a un ladrón es un delito. Yo decía, pará, el ladrón es un ser humano, pero no tenemos ni siquiera el ojo entrenado. Yo decía, ¿qué pasa si hubiese dicho, dice una jueza de la Corte Suprema, que linchar a un comunista es un delito? Ahí sí tenemos el reflejo de que hay una categoría discriminatoria. Bueno, vamos a tener que generar los nuevos reflejos porque no los tenemos, entonces hay ciertos discursos que nos van a confrontar. Y después creo que eso, en cuanto a la ley, también me parece que es el desafío de los nuevos desafíos donde la tecnología en esta materia está jugando un papel fundamental que tiene que ver hacia dónde avanza la comunicación. Yo creo que ahí el desafío es la Internet. La red es básicamente una plataforma por la cual circula nuestra vida y a medida que pasa el tiempo va a circular cada vez más. Y ahí tenemos debates enormes. Digo, ¿qué vamos a hacer con la propiedad de las redes? ¿Cómo vamos a hacer con los derechos de autor? Es decir, porque hay bienes culturales, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir persiguiendo penalmente a quienes comparten estos bienes en Internet o vamos a generar nuevos modelos de negocio? ¿Vamos a permitir que la competencia sea porque tenés redes, aunque estas redes sean de baja calidad, o vamos a impulsar redes abiertas en la cual la competencia sea por la prestación de servicios? Digo, estos no son temas menores y además son temas que, como pasaba antes con la ley de servicios, están muy invisibilizados porque el mercado está tratando de quedarse claramente con esa cuota de poder que le da la implementación de tecnología. Pero además hay que entender una cosa, hoy la ONU considera que si bien Internet no es un derecho humano, sino la plataforma para el ejercicio de derechos como el derecho a reunión o el de libertad de expresión, yo creo que en el futuro Internet va a ser parte constitutiva de los derechos humanos porque muchos de esos derechos solo los podés ejercer a través de Internet. Digo, y pienso desde los derechos educativos hasta sacar un turno para hacer el DNI, sacás el turno por Internet. Entonces, si es parte constitutiva, ¿te pueden cobrar un canon por el acceso? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar siempre en redes privadas. Son dudas, yo tengo mi respuesta, elaborás alguna y en elaboración otra.
Pero ahí hay un futuro enorme y hay que entender que eso es una puerta al mundo. Y tenemos que pensar si vamos a permitir que nos cobren un peaje para entrar al mundo. Y lo está diciendo alguien que es una súper usuaria de internet. Yo soy una enferma. Sí, aparte, bueno, tienen Twitter, es @Graciana... Gracias Penafort. Gracias Penafort, cierto. El futuro llegó hace rato, como dice el Indio Solari. ¿Y aquí nos lo relató? El pueblo originario Solari. Tal cual. Yo les quiero decir una cosa, que si la queremos seguir escuchando a Graciana ahora tiene un nuevo programa que se llama De Pechera Vale Doble. Exactamente. En AM530, que es la radio de Madres. Así que bueno, si quieren, la podemos escuchar AM530 los domingos a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. Y a ustedes les va a gustar. ¿Saben lo que hacemos? A mí entrevistamos la gente que creció en democracia. Pusimos con ese discrecionalmente todos aquellos que crecimos en democracia. Si tenemos puntos en común, cómo somos como generación, qué entendemos por política, qué entendemos por poder, si somos felices. Estamos preguntando si nuestros caminos de vida como generación nos permite ser más o menos felices. Mirá que algunas respuestas son maravillosas. Es un programa, a mí me invitaron a participar y la verdad me estoy enamorada de la riqueza conceptual que todos aquellos que crecimos en democracia hemos logrado elaborar. Sí, es excelente. La verdad que yo he escuchado el de Pablo Ferreira y el de Lorena el último domingo, así que excelente. Y bueno, y también está de columnista, tenemos que irnos ya porque nos van a sacar del aire, pero está también de columnista en Radio Cooperativa en 7.0, los martes de 7 a 9 de la mañana, el programa que también está Luis Delía. Exactamente, digamos, así que ahí también, Política y Medios es mi columna. Exactamente, ahí también la podemos escuchar. Graciana, nada, muchísimas gracias. Te queremos y te vamos a invitar otra vez porque queremos seguir hablando y además queremos hablar también de todo lo que estás haciendo con Agustín Rossi, que realmente la tarea que está llevando adelante Agustín es increíble. Entonces nos comprometemos a hacer una entrevista eterna con Graciana Penafort aquí en Artículo 16 por Senado TV. El futuro llegó hace rato, nos lo relató Graciana.